es la situación que se genera y cuál es la solución o cuál es el camino, digamos, para que no haya efectivamente ese vacío de poder de casi 2 días. Estamos con César Delgado Guembes. Buenos días y bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Melissa. Sobre ese tema me parece importante destacar que no obstante que todos leemos y hablamos el castellano, más allá de la capacidad que tenemos para leer el castellano, existen tradiciones que son parte de nuestra cultura. Y por un lado tenemos un fenómeno de carácter folclórico, cultural, similar al que podríamos tener, por ejemplo, en la época de carnavales, cuando en los Andes se celebra la yunza alrededor de un árbol que tiene un significado importante. Ese es el significado que tiene la banda presidencial, un significado fundamentalmente ritual. Ajá. Pero más allá de ese significado, existe otro factor muy importante en el dominio del Estado. ¿Cuál es? Que la responsabilidad que asume quien por sucesión llega a la presidencia de la República es la responsabilidad de gestionar el Estado y gestionar y generar, agregar valor público a todo lo que él tiene la responsabilidad de conducir. Entonces, más importante que la banda presidencial, con todo el factor simbólico y ritual que tiene, es importante que el presidente de la República, que no está disminuido en su condición de congresista porque es presidente de la República, tiene la obligación de concurrir al Congreso para rendir cuenta de la gestión que él realiza entre el momento en el que él asume la presidencia y el momento en el que él la deja. El Congreso tiene la obligación, a su turno, de escuchar la rendición de cuentas que debe realizar quien ejerce la presidencia de la República. Entonces, el señor Balcázar, como antes debió hacerlo también el señor Sagasti, el año 2001, debió entregar 2021. el del 2000, no, el Sagasti fue 2021. Sí, 2021, claro. El señor Sagasti debió rendir cuentas de la gestión que realizó entre el momento en el que recibió el mandato y el momento en el que lo deja. Sin embargo, por una interpretación de carácter literal, donde hay muchos despistados, lamentablemente, y también otros constitucionalistas de bolsillo, si se me permite la expresión, han asumido que porque él deja de ser presidente del Congreso, deja también de ser presidente de la República. Ajá. ¿Y no es así? Tú juramentas el cargo para cumplir como presidente de la República. Hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Hasta el último minuto antes de entregar la banda presidencial. Claro. Lo que ocurrió con el señor Paniagua es el prototípico precedente que tenemos. Obviamente existió una norma que era la ley que permitía que se le extendiera el mandato, pero esa en realidad más que una norma es parte de nuestra cultura constitucional. No es que porque tú sabes leer el castellano y dices, bueno, como hasta el 26 de julio tú eres congresista, el 27 ya no lo eres, pero entonces el problema es quién rinde cuentas si tú ya no puedes ir al Congreso a expresarte un mensaje al Congreso, qué encontraste y qué estás dejando. Ese es uno. Y dos, obviamente el factor ritual de la banda presidencial. A ver. Lo que tenemos en los hechos es que José María Balcázar, presidente encargado, le ha enviado una carta al presidente encargado del Congreso, el señor Rospigliosi, para que le facilite la entrega de la banda presidencial el día 28 de julio. Se ha adelantado esa entrega al 27 de julio y lo que va a suceder entonces es que el señor José María Balcázar le entregue la banda ¿a quién el 27 de julio? ¿Al señor Rospigliosi? No, sería al presidente del Congreso que sea elegido el día 26 de julio, luego de culminadas las juntas preparatorias en el Senado y en diputados. Entonces llevaría el presidente del Senado, presidente o presidenta del Senado, que se escoja, ¿no es cierto?, llevaría la banda presidencial por unas horas hasta el 28 de julio en que se la entregue a la presidenta electa Keiko Fujimori. Es correcto, pero hay que observar que el presidente del Senado, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el reglamento hechizo que se ha aprobado, es a la vez el presidente del Congreso durante el primero, tercero y quinto año de un periodo constitucional. Entonces, no es propiamente el presidente del Senado, sino el presidente del Senado en su condición de presidente del Congreso. Es el presidente del Congreso el responsable de esa gestión. Correcto, pero primero hay que elegirlo entonces para que pueda hacerse el traspaso de la banda presidencial de la encargatura, digamos, de la presidencia de la República. Es así como se zanja, se soluciona, digamos, este limbo que se ha generado o estas dudas que se han generado a raíz entonces de esta situación de tener una encargatura presidencial, tener una encargatura en el Congreso y adelantar esta
sesión de elección, digamos, del presidente del Congreso. Así es, en realidad el principio es el mismo. Tú no puedes ser presidente de la República a medias. Es cierto que existe una diferencia entre el rol que cumple un vicepresidente en ejercicio de la presidencia cuando el presidente se ausenta para viajar al extranjero o porque se enferma. Ese es un cargo en el que el vicepresidente encargado de la presidencia despacha, pero no es propiamente el presidente porque hay presidente. Pero en este caso no hay presidente porque han sido vacados o porque simplemente habrían renunciado. En esos dos supuestos, quien asume la presidencia, que es el presidente del Congreso, es a la vez presidente del Congreso y presidente de la República. Deja de ser presidente del Congreso el día 26 de julio cuando ingresa el nuevo contingente de representantes, pero mantiene el cargo de presidente de la República como un efecto colateral de la presidencia. No puede haber vacío de poder. Por ejemplo, si el señor Balcázar dejara de ser presidente de la República porque deja de ser presidente del Congreso, la pregunta es, entonces, ¿quién asume la presidencia de la República el día 27 de julio y el 28 de julio hasta que asume el nuevo presidente de la República? Ese es el vacío que se genera con una interpretación literal, pero despistada, a mi juicio, sobre nuestras tradiciones históricas y culturales en materia constitucional. Correcto. Entonces, digamos que estaría aclarada la duda y la garantía, en este caso, de la encargatura de la presidencia de la República del 27 para el 28, donde supuestamente había un vacío. Ahí, entonces, es el presidente del Senado, ergo presidente del Congreso, el que asume durante esas horas, hasta antes de la entrega de la banda presidencial a Keiko Fujimori, la presidencia. No, en realidad no, porque para que tú asumas la presidencia por mandato constitucional, tienes que jurar el cargo. ¿En qué momento va a jurar el presidente del Congreso el cargo de presidente de la República solo por breves horas? Claro. O sea, es innecesario todo lo que se está haciendo. Pero puede pasar, digamos que, y además en nuestro país que pasa de todo, digamos que unas horas a veces se convierten en una larguísima espera. Puede pasar cualquier cosa en donde se necesite tomar, digamos, decisiones y que la responsabilidad recaiga sobre alguien. Claro. En ese caso, entonces, por eso decía, el presidente del Congreso, del Senado, del Congreso, vendría a ser el responsable de cualquier acto a nivel presidencial durante esas horas, de 27 a 28. Melissa, yo no sé si tú recuerdas en tu clase de Historia Universal que en el medioevo se producían muchos cismas papales. Cabría que cualquiera de los dos diga que él es el presidente de la República, Balcázar y el presidente del Congreso. Claro, porque Balcázar ha pedido entregar la banda presidencial el 28. En realidad él sigue siendo presidente de la República hasta que su sucesor, que es la señora Keiko Fujimori, asuma mediante un juramento el cargo y se le ponga la banda presidencial. Esa es la realidad. Pero como a nosotros nos gusta aparentemente la literalidad para evitar interpretaciones que luego desfiguren o deformen, digamos, la ley y las formas que se deben guardar, ¿quién entonces es el presidente de la República de 27 a 28? Yo no tengo ninguna duda, el presidente de la República es el que ejerció, el que asumió la presidencia de la República y que juramentó el cargo y el cumplimiento de la función hasta que lo suceda el que ha sido elegido por mandato popular. O sea, porque María Balcázar. No se prevé en nuestra Constitución que cuando tú dejas de ser presidente del Congreso, ya dejas de ser presidente de la República. Eso no está previsto, no está previsto. Tú, una vez que tú asumes la presidencia, tendrías que ser vacado para que dejes el cargo. Entonces está en un error el presidente del Congreso, el señor Rospigliosi, al pedirle que entregue la banda el día 26. Esa es mi impresión, Melissa, y creo que obviamente la responsabilidad no recae únicamente en el señor Rospigliosi, sino en quien lo ha asesorado para que firme ese documento, de la misma manera que ocurrió cuando la señora Mari Carmen Alba impidió que el señor Sagasti cumpliera con la misma obligación que tenía de rendir cuentas ante el Congreso. Eso es más importante que la transmisión de la banda. ¿Quién rinde cuentas al Perú a través del Congreso cuando dejas de ser presidente de la República? ¿Quién? O sea, ¿todo lo que hizo Sagasti queda sin ningún tipo de conocimiento para el Congreso? No. Más importante que el tema folclórico de la banda es el tema de la responsabilidad que tiene el presidente de la República de rendir cuentas ante la representación nacional. ¿Qué dice la ley 27375 respecto a las responsabilidades, en este caso, de presidente de la República?
Bueno, el presidente de la República tiene la obligación de rendir cuentas, y por más allá de que se prorrogue o no se prorrogue conforme se preveía en el año 2001 el mandato por razones que querían aclarar. Pero mira, si hay algo que sobra en el Perú son leyes. Ajá. Tenemos demasiadas leyes y tenemos poca cultura para el cumplimiento. ¿Y el artículo 115 de la Constitución? El artículo 115 respecto a la presidencia. señala que tú eres presidente de la República. No hay ninguna previsión de que tú no lo seas. Hasta Simplemente el 28 te dice, y hasta la entrega de la banda. la banda es que, bueno, la banda, como te repito, es un acto formal, es cierto, pero más importante que la banda es que el presidente, quien ejerce la presidencia de la República, sea el responsable de decirle al Congreso qué encontró y qué deja, para que todos se enteren formalmente ante los representantes qué cosa es lo que ha hecho y por lo que podría exigirse la responsabilidad una vez que culmine su mandato. Pero eso no se da. Bueno, se da todos los años cuando se termina un periodo constitucional, pero acá se está generando un vacío que va a generar el que nadie se responsabilice de lo que ha ocurrido en el Perú entre que asume el señor Balcázar o en que asumió el señor Sagasti y el momento en el que por voluntad del propio presidente quiso ir, pero no se le dejó que deponga sus cuentas respecto de la gestión que realizó. Eso fue un acto de muy mal gusto respecto a la que fue entonces presidenta María del Carmen Alba, con mala leche, digamos, mala intención. Claro, mira, y el asunto que yo advierto es que en ambos casos, quien asesora al presidente del Congreso es la misma persona, que es el oficial mayor. Porque es quien tiene que preparar los documentos, como el caso del señor Rospigliosi, el oficio que ha firmado él y el acto protocolar que supuso que el jefe de protocolo del Congreso vaya donde el señor Sagasti y le diga, señor, no va a poder entrar, a pesar de que él ya estaba con la banda, y era lo correcto. O sea, ¿quién estaba concurriendo? Más allá de Sagasti, es lo que representaba en ese momento la presidencia de la República, la figura de la máxima autoridad que fue, digamos, maltratada, en fin, ninguneada, humillada. Mira, y si fuésemos coherentes, ¿qué pasa? El señor Sagasti concurre al Congreso acompañado de sus edecanes, con sus ministros. El presidente de la República es presidente y el gabinete, respecto de qué presidente rinde cuentas, de ninguno. El presidente Sagasti fue con su banda y hasta ese momento se le reconocía como presidente, pero llega a las puertas del Congreso y se le quita la investidura. O sea, en buena cuenta se evacó la presidencia en esos breves minutos porque no se reconoció que él tenía el título de presidente de la República. Él es el titular, nadie más. Correcto, pero a ver, estamos entonces en 2026, ¿sí? Lo que va a suceder, como decía, José María Balcázar ha pedido en aras, digamos, de la garantía de continuidad de la función presidencial, ejercer como presidente de la República hasta el 28. Eso es lo que debería suceder, digamos, para evitar justamente el vacío de poder. Tiene razón, nos guste o no, cómo representa a la presidencia de la República el señor José María Balcázar hasta que entregue, en este caso, el cargo a la presidenta Keiko Fujimori. De la misma manera que ocurrió con Valentín Paniagua y con Francisco Sagasti, aun cuando me imagino que por razones políticas se prefirió distorsionar la tradición y generar un caso, no un precedente con el señor Sagasti. Y aquí administrativamente el responsable de, digamos, de que los hechos se puedan dar de una forma distinta con esta interpretación en esta carta de Rospigliosi a José María Balcázar para que entregue el cargo el 26 es, desde su punto de vista, responsabilidad del oficial mayor, quien debe conducir finalmente y asesorar a las autoridades a, digamos, a cumplir la ley tal cual está descrita. En principio es el oficial mayor, salvo que, por ejemplo, en el caso del señor Sagasti, él hubiera expresado su posición, pero el presidente del Congreso hubiera optado por no escuchar el consejo. Entonces son dos alternativas. Tú asesoras a alguien en la medida que a la persona a la que tú asesoras quiera hacerte caso. Si no te hace caso, su responsabilidad. Pero no sabemos si en este caso el oficial mayor le explicó al presidente las consecuencias que tendría para que el presidente tome la decisión con conocimiento de causa. Ahora, si el oficial mayor ignoraba esta regularidad constitucional, entonces ahí el error es de ambos, del presidente del Congreso y del oficial mayor. Correcto. Bueno, entonces lo que va a suceder finalmente en las próximas horas es que el domingo se va a elegir a la nueva mesa directiva del Congreso. Ese es el primer, digamos, paso para iniciar funciones del nuevo Parlamento bicameral.
En realidad, el inicio del Parlamento bicameral va a producirse cuando se instale el Congreso. Ajá. Y la instalación ocurre el día 27 de julio. Se instalan diputados y Senado por separado, luego sesión conjunta, sesión de Congreso y se instala el Congreso. A partir de ese momento empieza a funcionar el Congreso nuevo en reemplazo del anterior, que finalizó el día 26 de julio. Ajá. Correcto. Y los siguientes pasos que tiene que tomar inmediatos, que debe tomar el Congreso bicameral, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, es la presentación de las listas para mesa directiva, luego la votación para elegir a la nueva mesa directiva tanto del Senado como del Congreso y después, ¿qué es lo inmediatamente siguiente que vienen las responsabilidades de ambas cámaras? Para que se elija la mesa directiva se prevé que con 24 horas de anticipación se presenten las listas. Eso va a ocurrir el día 25, el sábado. Se presentan las listas, 24 horas después se inicia la sesión, se procede a la elección, culmina la elección, se proclama al nuevo presidente del Congreso, a los vicepresidentes de cada una de las cámaras, a todos, y luego de la elección, cada una de las cámaras ya tiene su propia mesa directiva. La presidencia de la mesa directiva genera que quien sea elegido presidente del Senado sea el presidente del Congreso. Entonces, el día siguiente, el día 27, se produce la instalación. Concluida la instalación, el siguiente paso es designar el día 28 de julio, como la fecha en la que tiene que juramentar el cargo el presidente de la República. Para que juramente el cargo, el presidente del Congreso tiene que designar 2 comisiones, que es lo mismo que tendría que hacer para el señor Balcázar, como se hizo con el señor Paniagua. Designar una comisión de anuncio y una comisión de recibo. La comisión de anuncio del presidente en ejercicio se dirige al Palacio Gobierno. La comisión de anuncio que debe recibir al nuevo presidente, el presidente electo, se dirige a Torre Tagle, al Palacio Torre Tagle, que es donde suele permanecer el presidente que aún no ha juramentado el cargo. Luego se tiene que designar a la comisión de recibo. La comisión de recibo espera a los presidentes en la puerta del Palacio Legislativo para hacerlo ingresar. Lo acompaña, luego el presidente va al estrado, se sienta al costado del presidente del Congreso, se le da el uso de la palabra, da el mensaje al Congreso y, bueno, obviamente con el procedimiento previo de la imposición de la banda presidencial con la juramentación del caso. Ajá. Esos son los procedimientos entonces a seguir durante las primeras horas de 28 de julio, digamos, claro. ¿no es cierto? Y luego del mismo 28 de julio, muy probablemente, el presidente de la República designe a su gabinete y los haga juramentar, a partir de lo cual empieza la gestión de la nueva presidencia. ¿Eso tiene que darse también el 28 de julio? En general siempre ocurre el día 28 de julio, porque a diferencia de lo que ha ocurrido alguna vez con el señor Castillo, me parece, que se demoró bastante tiempo en designar a su gabinete, pero lo normal es que se comience a gobernar desde el 28 de julio. Claro. Es más, el día 29 de julio ya debe tener todo el gabinete dentro del estrado para presidir la ceremonia del desfile militar. Ajá, correcto. Muy bien. Bueno, esos son los siguientes pasos entonces y lo que corresponde desde el punto de vista de César Delgado Guembes es que José María Balcázar continúe siendo, digamos, presidente de la República hasta el día 28 de julio. Es así, digamos, como lo manda la ley de acuerdo a su interpretación. Más que la ley, Melissa, nuevamente es nuestra tradición. Para algo tiene que servir nuestra historia y nuestra cultura constitucional. No en vano la hemos mantenido durante casi ya, bueno, 2 siglos, ¿no? Exacto. Muy bien, muchas gracias por su presencia al ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes.